¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Plano. Es un gusto poder saludarlos, compartir con ustedes este espacio. Gracias a quienes nos acompañan también a través de las diferentes redes sociales. Lo hacen a través de Instagram, de TikTok y de X. Bienvenidos a ellos también. Gracias por estar con nosotros. La educación es la base fundamental de la sociedad. Y Diana Pérez es una fiel creyente que con ella se puede transformar a la sociedad. En Colombia, la educación es mucho más que un derecho. Es el motor que impulsa el progreso individual y colectivo. Diana Margarita Pérez lo sabe bien. Para ella, la educación es la clave para transformar la sociedad. Ha dedicado su vida profesional a liderar cambios significativos en el ámbito educativo, convencida de que solo a través de ella se pueden superar las barreras sociales y económicas. Hoy, como rectora de la Fundación Universitaria CAFAM, se dedica a construir un sistema educativo que prepare a las nuevas generaciones para los desafíos sociales y empresariales del país. Para Diana, la educación no solo forma profesionales, sino que también promueve valores esenciales como la equidad, la inclusión social y el respeto por la diversidad. Estos principios son fundamentales para crear una sociedad más justa y solidaria, donde todos tengan la oportunidad de crear y contribuir al bienestar común. En un país como Colombia, marcado por profundas desigualdades, Diana está convencida de que la educación es la herramienta más poderosa para reducir la brecha entre las diferentes regiones y grupos sociales. Con su liderazgo trabaja para garantizar que cada estudiante, sin importar su origen, tenga acceso a una educación de calidad que les permita cambiar su futuro. Y quiero dar la bienvenida a Diana Margarita Pérez, rectora de la Fundación Universitaria CAFAM, miembro del Foro de Presidentes. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ana María, es un enorme placer estar aquí. Qué rico los que nos escuchan el día de hoy. Me encanta. Diana, la educación. Siempre hemos dicho que la educación es la base, que la educación es transformadora, que la educación es la que cierra brechas, la que nos saca de la pobreza, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto, partamos desde dónde estamos. ¿Cuáles son los pros y los contras que tenemos en este momento en nuestro sistema educativo en el país? Uy, qué pregunta. Yo creo que Colombia tiene un sistema educativo muy potente, ha hecho esfuerzos en educación inicial, en educación básica y media. Hoy tenemos gratuidad a lo largo de todo el país, es decir, las personas que quieren mandar a sus hijos al colegio a lo largo de todo el territorio lo pueden hacer, y un sistema universitario de más de 306 instituciones que tiene la ventaja de ser público y privado, y eso además ha sido reconocido a nivel latinoamericano. Entonces yo creo que tenemos un sistema potente, desafíos también muy importantes. Hoy aproximadamente de cada 2 chicos entre los 17 y 23 años que deberían estar en educación superior, solo 1 accede, y de 2 chicos que acceden, en el mejor de los casos, solo 1 se titula. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos hablar de esa deserción y esa falta de... ¿Es una falta de recursos en el tema universitario, pero también estamos viendo lo que tú me dices un poco, esa deserción a nivel escolar? Ahora muchos niños que deberían estar asistiendo a un centro educativo no lo están haciendo, y esto se recrudeció incluso después de la pandemia. Sí, sin duda los 2 años de pandemia fueron muy exigentes para el sistema educativo. El estar 2 años en nuestras casas, aislados, generó unos déficits en los procesos de aprendizaje que hoy estamos sintiendo en todo el sistema. Y también hay que decir que Colombia es un país muy desigual, en donde en algunas ocasiones las personas necesitan salir a trabajar para subsistir, y a veces las opciones de los chicos que están llegando a finales de bachillerato, pues la elección es ir al colegio, la media en donde más se pierden estudiantes, o ir a trabajar. En el caso del ámbito de educación superior, el modelo es muy complejo y multivariado. La deserción ha estado por causas económicas. En la Fundación Universitaria CAFAM el 95% de nuestros chicos son estrato 1, 2 y 3. Y pues a veces los recursos no son suficientes para llegar a un ICAFAM o para llegar a ir al trabajo. Ahí hay unas
debilidades importantes, también por temas económicos y por temas académicos. Muchos de nuestros chicos llegan con unas competencias que necesitan mucho trabajo. Con unos huecos gigantes, que lo primero que ustedes tienen que hacer es un poco nivelar a todos, ponerlos como a todos bastante parejitos. Exacto, porque además la promesa de nuestra institución es finalmente una educación superior de calidad en donde ellos logren los aprendizajes. Tenemos unos indicadores muy valiosos de valor relativo que nos dicen que las personas llegan con deficiencias muy importantes en competencias de lectura crítica y en competencias matemáticas que son esenciales para la vida, y logramos en 2 años y medio, 3 años y 5 años cerrar en gran medida esa brecha. Pero muchas veces el aspecto académico sumado con el tema económico hace que las personas desistan del proceso. Y ahí arranca también otra de las grandes inquietudes. Uno se presenta a la universidad muchas veces sin saber o tener claro la carrera o qué quiero, para qué soy bueno. Pues tener un consultor o tener una persona experta que te guíe, te oriente, exámenes, etcétera, puede ser muy complejo. Es, yo te diría que un mínimo de la población, realmente mínimo, menos del 1% pueden acceder a ese tipo de información. Uno que debe estudiar lo que le apasiona, Diana, o un poco decir, estas son las carreras que se van abriendo en el futuro, y más ahora que tenemos un tema de inteligencia artificial, más ahora que tenemos un tema tecnológico que nos puede llegar a empujar a otros ámbitos, para los que quizás no tenemos esa pasión ni somos tan buenos, pero son las carreras del futuro. Mira, Ana María, yo me he hecho esa pregunta muchas veces en la vida, y además por un caso personal. Yo soy ingeniera de formación, suelo decir que humanista de corazón, llevo toda mi vida trabajando para la educación, y rápidamente podría decir, como en 4º o 5º semestre, yo dije, tal vez la ingeniería industrial, que no era lo mío, no era necesariamente, tal vez una cosa como psicología, más ligada al tema de educación, hubiese sido más afín a la pasión. Sin embargo, tengo que decirte que la carrera que estudié y luego maestría en ingeniería ha sido tremendamente valioso para todo el proceso de contribuir desde la gerencia de la educación. Entonces yo creo que uno siempre tiene que tener claro qué le gusta, cuáles son sus pasiones, qué lo moviliza esencialmente, qué lo hace vibrar, pero también tiene que trabajar en formarse como un profesional integral. Y eso significa trabajar en áreas en donde uno esencialmente no siempre es tan bueno. Mira, ahí las mujeres, y tú decías, no es tan usual a una mujer escuchándole y diciéndole, quizás ahora más en las generaciones que vienen, en una ingeniería. A las mujeres nos mandaron más para el área humanista, para los temas de cuidado. Esas eran las áreas contempladas para las mujeres. Así es. No las áreas industriales, y mucho menos ahora las áreas tecnológicas. Sigue habiendo una brecha generacional, sigue habiendo una brecha de equidad de género en eso. ¿Cómo lograr cerrar esa brecha? ¿Qué están haciendo ustedes en CAFAM? ¿Cómo lograr impulsar a las mujeres a cerrar, a participar, a arriesgarse, a tomar estas carreras? Sigue, como dices tú, habiendo una brecha, y además se nota si nos esparcimos en el territorio. O sea, de pronto en las ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, hay más conciencia. En Unicafán tenemos igual número de mujeres que igual número de hombres en programas de ingeniería inclusive, y además tengo que decir necesariamente que desertan menos. Bueno, eso está comprobado, ¿no, sí, Diana? O sea, los estudios hablan, y ya vamos a hablar de eso, pero los estudios dicen que las mujeres estudian más, se preparan más, pero trabajan menos, sí, y ganan menos. Sí. Si tú decías qué hacer, yo creo que ya lo estamos haciendo, y hay que seguir haciéndolo en los colegios. Hay que mostrarles referentes a las niñas de lo que hacen las mujeres ingenieras, de lo que hacen las mujeres gerentes, de lo que hacen las mujeres rectoras, de lo que hacen las mujeres presidentes, para reducir ese imaginario de que las mujeres solo pueden hacer una categoría de trabajos. Claro, humanistas, cuidadoras, que esas son como las carreras en donde nos han encajado, ¿no? Hoy yo creo que ya tenemos más ejemplos, tenemos mujeres que son presidentes,
yo creo que ahí hemos avanzado, falta mucho. Y en el último ámbito al que tú te refieres, cada vez tiene que haber más reflexión en el ámbito empresarial. Pues las mujeres tienen hijos, ¿qué significa tener hijos pequeños y ser un alto ejecutivo? ¿Cómo se flexibilizan las formas para poder acompasar ese proceso y acompañar a las mujeres en ello? Es que yo creo que las mujeres estamos listas, Diana. Sin duda. Las mujeres estamos absolutamente listas. No sé si la sociedad está tan lista como estamos las mujeres. No lo sé, pero si las mujeres estamos listas y hoy somos una voz importante en la sociedad, seguramente la llevaremos allá. Hay que insistir y persistir en ello. Sí, y eso no se trata de un opacar o de un competir con los hombres. Nosotros claramente necesitamos de ellos para que esto sea una realidad, para que esto se dé, para que esa transformación sea más rápida y sea valorada desde el fondo, desde donde tiene que ser, ¿no? De acuerdo. Yo creo que se han ido poco a poco venciendo barreras. Ya hemos tenido mujeres general, por ejemplo, en las fuerzas, que eso no era tan sencillo. Hoy tenemos referentes, hay que mostrárselos a nuestras niñas para que sepan que eso es posible, astronautas, por ejemplo. Y también hay que aceptar la idea, como dices tú, o profesar la idea de que juntos, en equipos entre hombres y mujeres, lo hacemos maravillosamente bien. Sí, no, los estudios hablan y reflejan del aumento de la productividad que tiene una empresa cuando hay esa diversidad de género, diversidad de cultura, diversidad social. Es mucho más enriquecedor y aumenta, o sea, si vamos por las cifras, aumenta la productividad. No solo hay estudios en eso, sino hay estudios que muestran que cuando las juntas directivas de las organizaciones tienen participación de mujeres, eso impacta la productividad y el desarrollo de esa organización. Y ahí te quiero preguntar, porque ahora estas generaciones que tienen a la mano las redes sociales, los mensajes rápidos, es decir, tiene que ser rápido, preciso y conciso el mensaje y te tiene que enganchar quizás en 15 segundos, si no, no te enganchó. ¿Cómo lograr mantener la clase o cómo lograr que las nuevas generaciones mantengan el interés, sigan enganchados, sigan atentamente y vean la necesidad de llegar a profundizar en un tema? Yo creo que hay tres factores que hacen posible eso. Uno, un profesor realmente profesor, ese consciente de querer que sus estudiantes aprendan, no el profesor que simplemente imparte conocimiento. Sí, que va y habla. Sí, el profesor, y se luce. Exacto, y que cree, eso pasaba en el siglo pasado, incluso al inicio de que el mejor profesor era el que más estudiantes perdían la materia. El mejor profesor hoy es el que realmente logra que más estudiantes aprendan. Eso es lo primero. Lo segundo, pues eso significa un profesor que sea capaz de apropiar tecnologías de información y comunicaciones para insertarlas en la clase y que no pelee con la tecnología, sino la haga parte de su proceso de aprendizaje. En esta nueva generación, y no sé, tú tienes más de cerca y vas viendo la evolución de las generaciones y cómo estas van transformándose, pero yo veo mucho también quiero hacer plata rápido, quiero hacer plata fácil, quiero hacer un emprendimiento y por qué no llegar a ser un unicornio, o quiero ser un influencer y ellos ganan miles de millones y yo ¿para qué tengo que estudiar? Sí, de acuerdo. Yo creo que lo que nos pasa con los influencers era algo similar a lo que nos pasaba en otros tiempos con otros referentes, con los futbolistas o con las actrices de televisión. Y si uno mira los números, pues finalmente son pocos los que logran ese éxito tan contundente y eso requiere además también una disciplina y unas cualidades que no son fáciles. Creo que hay que concientizar sobre eso y sobre la importancia de tener profesionales para el futuro de la sociedad, porque ¿quiénes van a construir los puentes? ¿Quiénes van a generar las investigaciones alrededor de temas de salud? ¿Quiénes van a gestionar la inteligencia artificial? Porque detrás de eso necesitamos humanos profundamente formados. Yo creo que esas reflexiones hay que llevarlas a las mentes de los jóvenes, que son mucho más inteligentes y conscientes de lo que a veces creemos, ¿no? Porque también ha hecho carrera esta idea de los ninis, que ni trabajan ni estudian, o de las generaciones de cristal. Y si tú te sientas con los jóvenes, te das cuenta que son chicos preocupados por el futuro de la sociedad, por el futuro del mundo, por el futuro de su cultura y están dispuestos a trabajar. Hay que acompañarlos. Están dispuestos a una transformación.
¿Qué tanto? Porque estamos oyendo, y no como un eslogan político, sino el cambio, y queremos un cambio, y queremos un cambio. A mí lo que me inquieta es, ¿cambio de qué? ¿O cambio para dónde? ¿O qué necesita cambiar? Yo creo que hay una reflexión sobre sostenibilidad en muchas vertientes, la medioambiental, por ejemplo. Yo creo que los jóvenes de hoy, de manera imperativa, indican que necesitan productos en su vida que contribuyan a que este planeta exista para las generaciones futuras. Y veo en ellos un cambio de perspectiva más cooperativa que competitiva en estricto. Y eso creo que es esperanzador para nuestra sociedad. Cuando hacíamos y veíamos la nota, hay un tema de valores, hay un tema ético, hay un tema de, no es únicamente me preparo para ser el mejor profesional. Diana, y te pregunto, quizás ahora cuando uno va al mercado laboral a buscar un puesto de arquitecto, hay 15, 20, 30, 50 arquitectos que se están presentando para ese puesto. ¿Cómo formar a los chicos, a los jóvenes, a los estudiantes en las habilidades blandas, que creo que son las más importantes ahora? Hemos hecho esa reflexión profunda en la Fundación Universitaria CAFAM, porque además yo soy de la creencia que nos hemos contado la historia, que en nuestras instituciones los chicos ya llegan grandes, adultos, y que nuestra responsabilidad... Ya no está formarlos. Sí, y yo creo que eso no es así. Yo creo que un chico entre 17 años, 18, 19, todavía... Es un niño todavía. Se está formando su carácter. Sí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Como desde tres perspectivas. Yo creo que la institución de educación superior forma desde su ejemplo, en todo. Desde cómo actúa su cuerpo directivo, sus profesores, los colaboradores, y en eso tenemos que ser impecables. Lo segundo, yo creo que tenemos que llevarles reflexiones acerca de quiénes son, de dónde vienen, qué quieren ser y para dónde van, que es pues como la meca de lo profundo de la educación. Eso finalmente es el tránsito por una institución de educación superior, y requerimos profesores que sean mentores, que acompañen esa reflexión de quién eres, de cuál es tu familia, cuáles son tus miedos, a qué le tienes miedos, cómo los confrontamos y construimos un profesional seguro de sí mismo, que finalmente va a poder resolver la incertidumbre del mundo que nos espera y que ya vivimos, de hecho. No, pero por supuesto. Y ahí cuando tú dices hablar de mentores, de profesores que acompañan, quizás por unos cuantos malos se ha generalizado y han pagado muchos otros. Y ahora hay unas líneas que se cruzaron, que no se debieron haber cruzado, o hay una línea en donde el profesor antes era muy cercano al estudiante. Ahora, por cuidarse, no genera esa cercanía. La forma en cómo se comunica tiene que ser pensada de muchas maneras antes de que sea malinterpretada, por ejemplo. O tener una reunión fuera de la institución, que muchos que hemos pasado por la universidad la tuvimos con algunos buenos profesores para una explicación adicional, para una ayuda, para una discusión. Se ha puesto un límite, se ha puesto una barrera. Y ahí te pregunto, ¿qué perdimos con eso y qué se ganó? Hay mucha sensibilidad, si lo podemos decir, que perdimos, pues a veces la posibilidad de unas conversaciones enriquecidas que ganamos que también. Que eran fuera del aula y que eran muy valiosas. Sí. Sin duda yo creo que un aspecto fundamental de la vida universitaria ocurre fuera de las aulas. Ocurre en la conversación en la cafetería, entre profesores, entre estudiantes, entre profesores y estudiantes. O sea, toda esa conversación del ámbito universitario, la generación de conocimiento desde la dialéctica se da ahí y no necesariamente tiene que ser en un aula de clase. Entonces perdimos eso. ¿Qué ganamos? También un poco de protección, protección de ciertas personas, porque también sabemos que había casos en donde se pasaba cierto límite. Por eso te digo, yo creo que unos malos elementos empujaron a la gran mayoría a que no se dé estos espacios que eran valiosos. Yo creo que el futuro de la educación superior reside esencialmente en las competencias socioemocionales, más en un entorno completamente permeado por tecnología con inteligencia artificial. Entonces tendremos que ser capaces como humanos, entre profesores que saben cuál es su lugar y su rol, de construir relaciones cercanas con nuestros estudiantes a favor de que ellos crezcan como seres humanos. Y ahí hablemos más, ¿hacia dónde va
hacia dónde estamos yendo y qué tanta brecha o que estamos en desventaja Colombia y los países de la región frente a los países desarrollados. ¿Es mucha la brecha? Sin duda es mucha la brecha entre los países de la región Colombia y otros países, si lo miramos en resultados prueba PISA, por ejemplo, sin duda, o sea, es alarmante. Hay una gran brecha. Sí, sin duda, y si además lo miramos, insisto, entre ciudades capitales y regiones rurales de Colombia, sin duda hay una gran brecha. Eso tenemos que resolverlo. Tenemos que ser capaces de llegar a todo nuestro país para que nuestros niños tengan posibilidades. Hacia el futuro, yo creo que estamos en un momento de transformación de la educación en todo sentido. Y educación superior no está excluido de ello. Estamos tratando de reorganizarnos como sistema, como instituciones, para entender cómo afrontamos todos estos retos de la tecnología. Es que en el siglo pasado formábamos personas para unos puestos que iban a durar 100 años. Hoy estamos formando profesionales para unos cargos que no sabemos si van a existir, o para otros que hoy no existen y en 15 años van a existir. Por eso me parece tan importante trabajar en las competencias y habilidades socioemocionales, porque ya no se trata de entregar un conocimiento, se trata que esa persona sea capaz de aprender todo el tiempo. Esa es la habilidad y competencia que tenemos que desarrollar. Y ahí, Diana, tú topas un tema, el tema de las tecnologías, el tema de la inteligencia artificial. Yo tengo pues 2 hijos adolescentes y veía que hacían un trabajo y utilizaban inteligencia artificial y yo les decía, pero ¿cómo? Eso no te van a validar, eso no. O sea, ¿hasta qué punto en la docencia se pelea contra esa inteligencia artificial o hasta qué punto enseño a mis alumnos a utilizar esa herramienta para fortalecerse en su conocimiento? Yo creo que esa es la última postura que debemos asumir las instituciones de educación superior, es decir, la tecnología va a seguir evolucionando, herramientas van a seguir apareciendo, la inteligencia artificial va a cambiar definitivamente la forma en cómo interactuamos como seres humanos. Sentarse a pensar que podemos detenerlo, creo que no es una opción. Yo creo que y que podemos limitarlo y que... Eso es como si pudiéramos limitar los computadores o los celulares, por ejemplo, que están completamente embebidos en nuestra vida. Yo creo que nos corresponde como profesores explicarle al estudiante que llegó esto y más bien aprovechar ese espacio y esa condición para generar un proceso pedagógico. ¿Qué debes hacer ante la inteligencia artificial? Bueno, asume una postura crítica, pero crítica no de juicio, sino de pregúntate de dónde viene la información que te está entregando la inteligencia artificial, pregúntate si es válida, por ejemplo. Sí, exacto. ¿Con qué pues, estoy contrarrestando? ¿Con qué estoy? ¿De dónde está saliendo? En un mundo de ahora que además vivimos inundados de fake news. Diana, en la Fundación Universitaria CAFAM, ¿cuáles son los proyectos que tienes ahora a corto, a mediano plazo? Con todos estos cambios que hemos hablado, con toda esta transformación, ¿qué se viene? La Fundación Universitaria CAFAM es una institución de 15 años de vida. Hoy tenemos 1.700 estudiantes, estamos trabajando fuertemente en alcanzar la acreditación institucional y tenemos tal vez 3 proyectos que para nosotros son tremendamente importantes. Uno, la consolidación de la Facultad de Salud y Bienestar. Finalmente nuestro fundador, la Caja de Compensación Familiar CAFAM, tiene un vector de salud muy potente y entonces queremos consolidarnos en esa línea. El segundo es un centro de innovación organizacional y emprendimiento con nuestro fundador. Ya hoy hemos acompañado más de 400 empresas en fortalecimiento para su productividad y queremos consolidar ese centro en un ecosistema virtuoso porque nuestro fundador tiene más de 40.000 empresas afiliadas y nosotros una institución universitaria con muchas capacidades para acompañarlos. Y también estamos pensándonos en la nueva infraestructura para Unicafam, en un mundo en donde no sabemos cuál será la infraestructura de la educación superior idónea. Ay, usted me asusta. Diana, te quiero de verdad dar las gracias por haber estado aquí conversando conmigo, dándonos pautas, dándonos luces de hacia dónde está yendo la educación, desde dónde partimos, en dónde estamos, hacia dónde está yendo y por supuesto qué está haciendo la Fundación Universitaria CAFAM frente a la educación de estos jóvenes en el país, que a la final de cuentas son pues no quienes tienen que pedir el cambio, sino quienes tienen que generar el cambio. Así es, Ana María, muchas gracias. Cerremos con lo que iniciamos. No hay herramienta más poderosa para cambiar la sociedad, para aportar a una mejor sociedad que la educación. Ah, no, de eso convencida, plenamente. Diana Margarita Pérez, rectora de la Fundación Universitaria CAFAM, miembro del Foro de Presidentes, estuvo con nosotros en Primer Plano. A ustedes también en casa, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.